¿Cuáles son tus orígenes familiares? Nací en un pueblo del sur de Santa Fe que se llama Juncal, quizás por un capricho de mi papá, muy chiquito, del departamento de Villa Constitución. Ese es mi origen y lo llevo prendido. Yo digo que nací en Juncal con orgullo. Está cerca de Alcorta, donde fue el famoso grito de Alcorta. Pero en mi historia personal hay distintos pueblos. Juncal, Montebuey, que es la provincia de Córdoba, donde vivía mi mamá, y mi papá trabajaba en la cooperativa agrícola. Colón, donde viví mi infancia y adolescencia. Rosario, donde estudié. Trelew, donde hice el servicio militar como médico. Y bueno, toda la zona de Morón, todo el oeste del conurbano, donde viví, hice la especialidad, viví en este hospital, el Hospital Posada, que es mi segunda casa, y donde, bueno, pero mi origen, mi mamá, descendiente de italianos, una tana fuerte, trabajadora, mi papá, perito mercantil, que en aquel entonces y trabajaba mucho en las cooperativas agrícolas, y después, bueno, en forma independiente en varias cosas. Gracias a ellos pude estudiar medicina. Me fui de Colón a estudiar a Rosario, en una época difícil, en la década del 70, y ahí fui a estudiar a Rosario. Y por eso siempre digo, y ayer que fue el Día del Médico, que yo soy médico gracias a mis viejos que me ayudaron a poder ir a estudiar. Después, la pediatría y la neonatología es una decisión, fue mía. Pero el poder médico para mí es un agradecimiento eterno a mis viejos, ¿no? ¿Y cómo surge la vocación de la medicina estando en una familia en la cual no había médicos? Nada. ¿Cómo aparece? No tengo una respuesta clara. Yo sentí siempre que iba a estudiar medicina. No. En mi pueblo había un médico que se llamaba Elio Guidi, que el hijo era compañero mío, que cuando yo lo veía sentía un reflejo. Era un médico general que se orientaba a la pediatría. Creo que la sala de pediatría del hospital de Colón, de provincia de Buenos Aires, se llama doctor Guidi. Y él representaba un poco, después con el tiempo me di cuenta que era un poco el médico que a mí me gustaba hacer. Bueno, acercarse a la gente, estar con la gente. Y yo lo veía así a él. Quizás tuvo que ver también conmigo, pero yo siempre sentí que iba a estudiar medicina. No es que tuve que tomar una decisión, estudio esto o lo otro. Yo lo que necesitaba era la ayuda de los viejos, que me ayudaran a ir a Rosario a estudiar. Y después me gustaría que me cuentes un poquito, que si bien ya lo hemos charlado, pero me gustaría volver a repetirlo, de esa experiencia en el servicio militar en Trelew, ya siendo médico, ¿cómo lo viviste y que estuviste ahí? Y es toda una experiencia porque yo recién recibido de médico, bueno, uno a la distancia se acuerda de las cosas graciosas, porque quizás la bibliografía de toda la historia de la gente que hizo servicio militar es parecida en las anécdotas que cuenta. Bueno, fuimos 4 personas de mi pueblo, de Colón, de Pergamino, y fuimos para el sur. Y íbamos en un tren que dormimos la noche en la estación de Constitución porque no teníamos plata. Y en aquel entonces daban como un pasaje que se llamaba PPS, no recuerdo bien, y llegamos hasta San Antonio Oeste, ahí terminaba el tren, y ahí tomábamos otro colectivo que nos llevaba a los distintos destinos. Pero nos habían dado un papel de un medio de transporte que no existía. Así que la noche esa estábamos en San Antonio Este, sin saber, fuimos al hospital y resulta que uno de los médicos que estaba de guardia había estudiado con uno de los que viajaba, o fue compañero en La Plata, y ahí estuvimos como internados una noche hasta que partimos. Yo partí a Trelew y tuve una experiencia nueva, compartir con gente de 18 años, con chicos de 18 años recién formándose, terminando la movilización del conflicto con Chile.
Fue una experiencia difícil, también personal, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que me enriqueció como persona. Estar en situaciones límite o en una soledad o lejos de todo, que lo sentí como una resiliencia, ¿no? Como que me fortaleció. Y después, una vez que hice la instrucción, que pasó todo el conflicto, estuve en el Hospital Zonal de Trelew, que para mí fue una siembra importante porque conocí gente maravillosa. El doctor Oscar Galmarini, que era el jefe de pediatría en ese momento, había hecho la residencia en Casa Cuna, me dio toda la fuerza o el amor hacia la residencia. El doctor García Belmonte, que también había sido, era pediatra de ahí, que en ese momento era el director, residente del Hospital de Niños, había sido también personas maravillosas que me ayudaron muchísimo y me enseñaron el amor a la residencia, a formarme. Yo tuve la posibilidad de quedarme ahí, pero pudo más, me ayudaron a venir a este hospital por algunas circunstancias de la vida o de la gente que estaba a cargo de la gobernación. No pude rendir la residencia, pero el mismo ministerio de Chubut me ofreció a venir acá, me pagó una beca como residente. Y me dio a elegir entre el Hospital Casa Cuna o el Hospital Posadas, y esas cosas del destino, elegí el Posadas y fue mi casa a partir de ahí. La experiencia de Trelew fue maravillosa, para mí fue maravillosa. Me permitió conocer la Patagonia desde otro lugar. Claro. Y ya llegamos al Posadas. Al Posadas. No, o sea, mucha historia de vida, un recorrido corto, porque esta es tu casa de hace muchísimos años. ¿Qué significa el Posadas para vos? Y es parte de mi vida, muy importante. El Posadas está dentro mío, está dentro del ADN. Y yo lo tengo con orgullo, independientemente del color político de la gente que dirija. A mí cuando hablan del Posadas, está en mi ADN. Y yo siento orgullo de decir que me formé acá. Lo viví aquí, en un ala, en el primero D, en una época difícil. Viví acá, hice la residencia de pediatría acá, una residencia maravillosa de pediatría, que tiene toda una historia y es una de las grandes satisfacciones haberme formado en este hospital. Y después, bueno, entré en el servicio de neonatología como médico de guardia y después como pasar a planta, bueno, toda la historia dentro del servicio de la neonatología. ¿Y qué maestros recordás acá de tu historia en el Posadas que te hayan marcado tu camino hasta hoy, hasta la fecha? El hospital está lleno de maestros. Quizás una cosa que distinguió siempre es la capacidad docente o las ganas de enseñar. Una es la residencia en sí misma, la formación del residente, que es una actitud docente constante. Pero todos los que fueron jefes, el doctor Parral, el doctor Ortiz, el doctor Repeto, el doctor Cerveto, gente que ayudó mucho en la formación. Pero la persona que para mí, una de las personas que a mí me marcó fue la doctora Cintia Croxato, cardióloga infantil, por la capacidad de comunicarse con los chicos, la fuerza y otra visión, como una visión distinta en la relación con médico-paciente. Es difícil de explicar, pero yo la veía a ella trabajando y yo digo, a mí me gustaría ser como ella. En su manera de relacionarse, de atender, cómo organizaba. La verdad, la doctora Cintia Croxato para mí fue una de las grandes maestras, que ahora no está en Mar de las Pampas, se fue a vivir allá. Por supuesto, en el servicio de neonatología, la doctora Lidia Parga. La doctora Lidia Parga, la doctora Graciela Olsen, son gente que me enseñó generosamente a formarme. La doctora Lidia Parga, ella siempre decía que era la cuarta generación de la Sardá, ella lo decía con orgullo, claro. ¿no? Ella siempre decía,
la familia tiene que estar adentro del servicio. Claro, era como revolucionario hace muchos años. Ahora se discute y en muchos lugares tampoco la dejan entrar todavía. Pero siempre lo dijo. ¿Quién va a cuidar mejor a su bebé que la mamá? Que la familia. Tiene que estar. Y esas son cosas simples que marcaron. Baratas, revolucionarias, el sentido común. Ya hemos charlado, ya nos conocemos de hace mucho tiempo y hay cosas que hemos charlado muchas veces y me gustaría, porque siempre lo decís con mucho orgullo y con mucha emoción, que me hables un poquito de tu familia actual, tu mujer, tus hijos. Bueno, es maravilloso. Roxana, mi señora, Benjamín, con esos son los que convivo, Ramiro, mi hijo de corazón, y mis hijos eran mayores. Benjamín tiene 4 años. Yo vendría a ser un padre abuelo. Y así me extorsiona. María Emilia, mi hija mayor, dermatóloga. María Daniela, licenciada en turismo, que trabaja y vive en el Calafate. Martín, que es licenciado en comunicación social. Ana Laura, que también es licenciada en comunicación y trabaja en el Calafate. Y Benjamín es un regalo de la vida. Es un regalo de la vida que te hace ver desde otras perspectivas, ¿no? Me hace sentir feliz. Lo veo como un regalo de la vida, otra oportunidad que me da la vida de poder disfrutar. Y claro, uno se puede cuestionar que está más grande, muchas cosas, pero trato en lo que puedo de sembrar para que su futuro sea lo mejor que pueda, ¿no? Recién cuando te escuchaba que hablabas de tus maestros y mencionabas a la doctora Lidia Parra y otros doctores más que te habían enseñado a adquirir esa sensibilidad y ser una mejor persona en el contacto y en esa relación médico-paciente, que indudablemente lo han logrado porque tu sensibilidad, tu vocación y tu dedicación es indiscutible para cualquiera que te conozca. Y me gustaría que me comentes, vos que ya no sos un alumno, porque ya no hablas de tus maestros, ya sos un referente y un maestro para otros. ¿Cómo es tu vínculo con estas generaciones nuevas de médicos jóvenes, residentes de estas últimas camadas, de estos últimos años? Muy buena. Quizás yo me siento un residente para siempre. Y yo creo que si bien puede haber otras maneras mejor de formarse, creo que la residencia es el mejor método que puede haber ahora. Y yo creo que todo lo que sirva para estimular eso es importante. Entonces siempre me gustó en la gente que se está formando leer, crearle la inquietud, que me cuestionen, porque te hace crecer a vos. Que venga alguien joven y te pregunte, siempre que sea con educación o respeto, te cuestione, o que no hagan las cosas porque yo le digo que la tienen que hacer, sino que yo le dé la razón científica o el aval por qué tiene que hacer las cosas. Es decir, el hecho de trabajar con gente joven también a mí me ayuda, me hace crecer, me hace estudiar. Y eso también es importante, no creer que ya está todo. Y además la realidad va marcando que todo va cambiando. Y la gente joven es la que tiene la inquietud. Entonces, una de las cosas que me gusta es crearle la inquietud para crecer, para que se pregunten. Es buena la relación y a mí me ayuda un montón. Y yo trato de mostrar eso. Y que uno puede enseñar de una silla tranquilo, ¿no? Desde arriba, en el día a día, en el contacto con las personas. La mayor parte del tiempo que mi trabajo en el hospital, no ahora que estoy cumpliendo otra función, era estar adentro sentado en la sala con la familia y con el residente. Porque ese es el contacto que no hay que perder. Que el hospital es de la gente y que nosotros tenemos que ayudar que, como decía Carrillo, que toda la tecnología llegue a la gente.
que esté al alcance de todos. Me gustaría que cuentes un poquito del servicio de neonatología del hospital, que yo sé que es un servicio muy importante, con muchísima gente, muy bien equipado y que reciben infinidad de pacientes mensuales y anuales. Me gustaría que cuentes un poquito el funcionamiento de tu servicio. El servicio de neonatología está dentro del departamento materno-infantil del Hospital Posada. En nuestro hospital nacen alrededor entre 4.000 y 4.500 recién nacidos por año. Es un servicio categorizado de 3B, de máxima complejidad, donde se reciben no solo los prematuros extremos, sino quirúrgicos. El departamento materno-infantil es referente, o el servicio de obstetricia, es referente de muchos embarazos de riesgo, de acretismo placentario, de embarazos gemelares. Tiene un servicio de diagnóstico prenatal excelente, que es un referente en la Argentina. Entonces, nuestro perfil de pacientes es recién nacidos prematuros, casi el 15% de nuestros recién nacidos que nacen son prematuros. Los menores de 1.500 gramos, que en la Argentina es 1.1%, en nuestro hospital está alrededor de 3%. Es decir, de cada 100 chicos que nacen, 3 son menores de 1.500 gramos. Y una gran cantidad de recién nacidos con malformaciones. Por ejemplo, las gastrosquisis, que son malformaciones importantes de la pared abdominal. En lo que va del año, 11 meses, hubo 26, cuando la frecuencia en la población es casi 1 cada 8.000 recién nacidos. Es decir, nuestros datos son del hospital, porque es un centro de derivación. Entonces, para nosotros es todo una fortaleza, la formación de nuestros médicos residentes, la gente que rota, la capacidad de los médicos del servicio, nos obliga a estar completamente actualizados y fortalecidos. Y en todo ese trajín de muchos pacientes, que podemos estar de 40 hasta 50, implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y bueno, y bueno, es un servicio grande, quizás uno de los más grandes de la Argentina, y es un referente. Estamos ubicados en el corredor, en el oeste, en el conurbano bonaerense, y nosotros este año logramos trabajar con la maternidad Estela Carlotto, una maternidad nueva, con gente joven, con mucha fuerza, en el cual podemos establecer una red de derivar o llevar nuestros pacientes de menor complejidad, una vez que salieron de la complejidad, los prematuros sobre todo, a la gente que vive en la zona de Moreno o en la cruce de Castelar. Y eso, este año derivamos 80 pacientitos de un lugar de más complejidad a menos complejidad, lo que le permite continuar con el tratamiento con los mismos criterios, la familia dentro de la unidad, el contacto piel a piel, la lactancia materna. Y eso nos ayudó a darle otra movilidad y mayor dinámica en el servicio. Y esto es una de las cosas, quizás uno de los próximos objetivos, fortalecer redes para poder trabajar así en conjunto en la zona. Lo digo porque para nosotros es una satisfacción haber logrado este trato con la Carlotto, esta referencia con la Carlotto, que es una maternidad nueva, y 80 pacientes derivamos de un lugar de más complejidad a menos complejidad para que continúe la evolución, ese periodo de menor complejidad, pero no menos importante, de fortalecimiento del vínculo, lactancia materna, detección de hipoacusia, de fondo de oftalmología. La verdad, es una fortaleza también. Y nuestro servicio, bueno, yo creo que el primer jefe de nuestro servicio fue el doctor Sturman, después el doctor Pruden, y durante muchos años la doctora Lidia Parga, que para mí es un referente, ¿no? Y ahora está el doctor San Pietro a cargo del servicio. Pero la doctora Lidia Parga durante muchos años fue la jefa del servicio y nos marcó a muchos en la formación. Pero fundamentalmente, mucho de esto tiene que ver que estamos en un departamento materno-infantil importante, significativo.
Y todo esto tiene más importancia porque es un hospital polivalente Claro. Es donde un hospital materno-infantil. no es un materno-infantil. Claro. Y tenemos 4.500 recién nacidos con toda esta complejidad, ¿no? Los índices de prematuridad en estos últimos años se modificaron y quiero que nos cuentes cómo es el seguimiento que tienen ustedes en el servicio con respecto a los pacientes prematuros, obviamente una vez que se van de alta, ¿no? La prematuridad en nuestro hospital siempre fue alta porque fue un centro de derivación organizada y espontánea de la gente de la zona. Nuestros recién nacidos prematuros, los menores de 37 semanas, estamos alrededor del 15%, que es un número elevado. La supervivencia de los bebés mayores de 1000 gramos es muy buena, los valores están a los mejores centros que uno pueda compararse. Nuestro desafío son los menores de 750 gramos. Quizás ahí está el eje donde tenemos que... Pero la supervivencia en los mayores de 750 gramos es buena. Obviamente que uno ya no tiene que buscar solo la supervivencia, sino la mejor calidad de vida de esos pacientes. Y sobre eso hay que trabajar. Y es muy importante el trabajo del equipo. El equipo lo forman todos, fundamental la enfermería. Y eso es una cosa que el hospital ha mejorado. Nuestro servicio ha mejorado mucho a través de los años el servicio de enfermería. Obviamente el de los médicos. Nuestro hospital en la historia de la neonatología fue el primer hospital que empezó con el seguimiento de los recién nacidos en la Argentina. Y la doctora Nancy Cicotino, hace muchos años, en la década del 70, empezó con el seguimiento de estos bebés, con el doctor Pruden, después la doctora Olsen acá en nuestro hospital. Y desde hace mucho tiempo, el referente es la doctora Vil Moreiro. Vil Moreiro, bueno, que en su lugar de trabajo es especialista en neurodesarrollo, forma gente para el neurodesarrollo. La verdad que es un orgullo para nuestro hospital que esté la doctora Vil Moreiro, que está a cargo de la parte del seguimiento. No se concibe una terapia neonatal de complejidad si no hay un seguimiento, que es lo que nos va a hacer la devolución. Porque si no, nos quedamos en la anécdota. Sobrevivió este chiquito de tanto, pero tenemos que sobrevivan con la mejor calidad de vida posible. Porque si no, nos quedamos todo en lo tecnológico. El respirador, todo es importante. El posicionamiento como el respirador, la presencia de la familia. La presencia de la familia no es una cuestión simpática, forma parte del tratamiento, forma parte del futuro. Que la familia esté dentro de la unidad también hace que haya menos deserción en el seguimiento, que la familia tenga mayor autoestima en el control cuando va a la casa. Y es una fortaleza, no es una debilidad la presencia de los padres. Y también es un control para nosotros. La madre me dice, pero usted no se lavó las manos. Tiene razón. En nuestro hospital, en el seguimiento, es una fortaleza. Y si uno suma la presencia de los padres dentro de la unidad, el seguimiento, la residencia para madres, el trabajo del equipo, se forma un grupo que después termina en una celebración, que es la fiesta que hacemos todos los años. Que en realidad uno no festeja la prematuridad, porque es un evento adverso, sino nos encontramos el equipo de salud y la familia para celebrar la vida, en homenajear la vida. Por eso decimos que es una celebración, celebramos la vida, no festejamos la prematurez. Y las familias vienen y para agradecer y para estar en contacto con los médicos, con la enfermera, con la extracción, con las kinesiólogas, con la oftalmóloga, con los fonoaudiólogos, porque todos formamos el equipo, todos formamos el hospital. Y la familia viene no por un problema, sino a participar al hospital, a estar ahí. Y bueno, nos reunimos todos los años, en la semana de prematuro, y este año hicimos nuestro 15 encuentro. Y la verdad que donde participa toda la gente, canta la gente, médico, el doctor Díaz Peña, que canta muy bien. Que canta muy bien. Jazmín es una nena que nació, que ahora tiene más de 15 años
y que está con nosotros de los 7 años cantando y cierra siempre el acto. Las familias, este año tocó la guitarra y cantó con su papá un chico que había nacido prematuro y que estuvo mucho tiempo en el hospital. La gente de arte del hospital también nos ayudó, las familias nos ayudaron y se ayudaron a organizar e invitar a través de las redes sociales. Y bueno, y nos juntamos entre 500 hasta 1000 personas. Es un grupo importante y es un regalo que te da la vida, que es una caricia, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de aquella primera celebración hace 15 años? Porque Hace si es uno 15 por años. año, este fue el 15 encuentro. Siempre miraba a la gente de oncología, de hemato-oncología, donde manejan chicos o familias con problemas importantes, con enfermedades terminales. Yo veía que todos los años se reunían y los veía a través de la ventana en el parque del hospital. En el parque, y veían verde y se reunían en la primavera y se encontraban y se abrazaban y yo digo, nosotros podemos hacerlo. Nuestra población, nuestros chicos están mucho tiempo, se hace seguimiento, las familias hacemos la residencia para madres. Bueno, y ahí empezamos a juntarnos, y cada vez fue más grande, más grande, más grande. Y ahora es muy grande. Ya es un show casi de Luna Park. Y más o menos, claro. Yo creo que lo llenaríamos. Y sí, ya la cantidad de personas que vienen. Y las familias que vienen, y no es que invitamos a la mamá, al tío, los que ellos quieran, que participe la familia. Claro. Y vienen los que están bien, los que tienen problemas, todos, y participamos. Y eso está muy bueno, está muy bueno. Participaste, Eduardo, con nosotros, que veo que está ahí el libro de Historias Prematuras, de la cual algunas de las historias que figuran en el libro son tuyas, contadas por vos. ¿Cómo viviste esa situación y qué te pareció haber participado de eso? ¿Qué te pareció este vínculo que creamos entre la literatura y la medicina? Me encanta. Me sentí y lo siento como un orgullo personal. No lo digo, pero lo siento, así lo vivo. La celebración, el reconocimiento que tiene hacia el hospital y hacia esto que se formó, porque la gente, la familia, lo vive como un regalo también participar de la fiesta. Entonces, la celebración, el cuento que está referido, está bueno porque refleja también la contradicción, porque uno de los personajes plantea, pero no es una fiesta, pero me hace ir disfrazado. Está bueno y también rescata la música en Goyo, con oración del remanso que canta. Está bueno. En general muchos de los médicos tienen una parte con la música, con el arte. Y a mí me gusta la capacidad que tienen las personas de poder transmitir y la facilidad que lo hacen, y el cuento me gustó un montón. Y además hay otra historia que está relacionada conmigo, que es la de Pini, que es otro cuento que está ahí. Es la historia de una doctora y de un doctor que tuvieron un bebé muy prematuro, que estuvo mucho tiempo asfixiado, donde yo creí, cuando lo recibí, que no lo podíamos reanimar, que no salía, y estuvo mucho tiempo así. Es más, pensábamos que estaba muerto, y lo hablamos con Carlos, que era el papá, no va más. Y yo no sé, la mamá dice que estuvo 45 minutos. Yo no sé la historia. Pero lo que sí sé es que en algún momento dijimos, pero no puede ser, algo. Y ahí sentimos que había otra fuerza superior y el chico empezó a salir. Y anduvo bien. Y la mamá, la doctora Rita, siempre decía, ¿cuándo aparece? Ella siempre, y lo dijo en la historia de la presentación del libro, ¿cuándo aparecen las secuelas? Y el chico se recibió de médico. Y quiso la vida que yo un día estaba caminando por el hospital y veo a alguien que le tiran harina, todo, y era él que se estaba recibiendo de médico. Así que para mí fue hermoso. Y eso quizás es una de las cosas más lindas que me dio la neonatología. Haber participado con esa familia, que además son amigos, de esa situación, ¿no? Fue un momento duro y yo sentí que era algo superior a mí. Yo no hice nada distinto. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Así que este libro refleja dos cosas importantes de mi vida.
Nadie sabe porque son historias donde están ficcionadas, pero el gran nudo de la historia es real, que justamente eso es lo que hace a la esencia y a la virtud del libro, ¿no? Totalmente. O sea, la ficción es como para darle un entorno, pero el nudo de la historia siempre es real. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto.